Llevas meses esperando sentirte listo. Y cada vez que piensas en empezar, algo pasa. Te dices, todavía no, cuando termine esto, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta mejor. Y lo más cruel de todo, ese momento nunca llega. Hoy te voy a explicar por qué. Y te prometo que lo que escuches aquí va a incomodarte un poco, pero también va a liberarte. Este video resuelve la parálisis crónica de las personas que llevan meses o años posponiendo algo importante porque no se sienten listas. La transformación que promete entender que la confianza y la claridad no llegan antes de actuar, sino durante, y salir del video con un primer paso concreto dado. Si estás viendo esto, probablemente tienes algo pendiente. Puede ser un proyecto que quieres lanzar, un hábito que llevas intentando construir hace meses, una conversación que tienes que tener, un cambio de vida que sientes que necesitas pero que no terminas de dar. Y no es que no quieras, eso está claro. El problema no es la motivación, no es la disciplina, no es ni siquiera el tiempo. El problema es que llevas esperando una señal interna que te diga ya, ahora sí, estás listo. Y esa señal no llega y empiezas a creer que hay algo mal en ti, que los demás tienen algo que tú no tienes, que ellos sí saben cómo hacerlo y tú no. Nada de eso es verdad. Y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente qué está pasando en tu cabeza, por qué es completamente normal y qué puedes hacer para salir de ese ciclo hoy. Quédate hasta el final, porque el último punto es el que más me costó entender y creo que también es el que más te va a cambiar. 1. Tu cerebro está haciendo exactamente su trabajo. Hay algo que tienes que entender primero sobre cómo funciona tu mente. Tenemos una parte del cerebro, la amígdala, que lleva millones de años haciendo una sola cosa: detectar amenazas y protegerte de ellas. En la prehistoria, esa función te mantenía vivo. Si había un depredador, tu cerebro frenaba, evaluaba y te preparaba para correr o pelear. El problema es que hoy ya no vivimos en la selva, pero el sistema sigue activo. Y cuando tú piensas en empezar algo importante, lanzar ese negocio, escribir ese primer video, hablar con esa persona, tu cerebro no distingue entre un tigre y el miedo al juicio. Para él, los dos son amenazas, y ante una amenaza, la respuesta es la misma: para, espera, no te muevas. No estás siendo débil, no eres un fracasado. Tu sistema de supervivencia está funcionando perfectamente, solo que está aplicado en el lugar equivocado. Epicteto lo decía en otras palabras: no son las cosas las que nos perturban, son las opiniones que tenemos sobre ellas. No es empezar lo que te da miedo, es lo que crees que podría pasar si empiezas. El fracaso imaginado, la crítica imaginada, el "y si no soy suficientemente bueno" que vives solo en tu cabeza. Ejercicio para hoy. La próxima vez que sientas esa parálisis, escribe en un papel esta pregunta: ¿cuál es el peor escenario real, no imaginado, si hago esto hoy? Sé específico. Casi siempre vas a descubrir que el monstruo que tu mente construyó es mucho más pequeño en el papel. 2. El perfeccionismo no es un estándar, es una excusa elegante. Hay una mentira muy sofisticada que se cuentan las personas inteligentes. Y suena así: no es que tenga miedo, es que quiero hacerlo bien. Y puede haber algo de verdad ahí, pero también puede ser la excusa más cara que jamás te hayas contado. El perfeccionismo, en el fondo, es una estrategia de evitación. Funciona así: si nunca publicas, nadie puede criticar. Si nunca empiezas del todo, nunca puedes fallar del todo. Si siempre estás en proceso, no hay resultado que juzgar. ¿Lo ves? No es ambición, es protección. Y lo peor es que parece virtud, parece responsabilidad, parece que estás siendo cuidadoso, pero en realidad estás construyendo una prisión con acabados de lujo. Existe un concepto en psicología llamado umbral de acción. Mientras más condiciones ponemos para empezar, más difícil se vuelve el inicio. Y el perfeccionismo vive subiendo ese umbral cada día. Hoy necesitas saber más, mañana necesitas más tiempo, pasado necesitas mejores condiciones, y así pasan los años. Ejercicio para hoy. Elige algo que llevas posponiendo y hazte esta pregunta: ¿cuál es la versión más pequeña e imperfecta de esto que podría existir hoy? No la versión ideal, la versión que existe. Esa es tu puerta de entrada. La confianza no se piensa, se construye acción a acción. Aquí está el error de raíz de todo esto. La mayoría de las personas cree que necesita confianza para empezar, que primero tiene que sentirse segura, preparada, capaz, y que desde ese lugar de confianza
actuará. Pero está al revés. La confianza real, no la que te da un video motivacional un martes por la mañana, sino la confianza sólida que no se derrumba con el primer obstáculo, esa solo se construye de una forma, cumpliendo pequeñas promesas contigo mismo, de manera constante, con el tiempo. Cada vez que dices voy a hacer esto y lo haces, aunque sea mal, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, le mandas una señal a tu mente: soy alguien que actúa. Y esa señal se acumula, se convierte en identidad, y desde esa identidad, el próximo paso es menos difícil. Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más poderosos de la historia, escribía esto en sus diarios privados. Recordemos que eran privados. Nadie iba a leerlos. Levántate, haz lo que tienes que hacer. Sin grandes discursos, sin esperar inspiración, solo la acción cotidiana, repetida, honesta. No necesitas sentirte listo, necesitas ser alguien que empieza aunque no lo esté. Ejercicio para hoy. Elige una sola cosa que llevas posponiendo. Una, no 3, no una lista. Una, y comprométete a dedicarle 15 minutos hoy. No a terminarla, solo a abrirla, tocarla, iniciarla. El cerebro tiene algo que se llama el efecto Zeigarnik. Las tareas iniciadas generan una tensión interna que nos jala naturalmente a completarlas. El primer paso es el único que requiere voluntad. Los demás vienen solos. Deja de medir tu inicio con el final de otros. Ejercicio para hoy. Esta semana, cada vez que sientas ese golpe de comparación al ver algo en redes, repite internamente: yo estoy viendo su resultado. Ellos también tuvieron un comienzo caótico. No es autoengaño, es perspectiva real. 5. Lo que Dios, el proceso y el tiempo tienen en común. Quiero cerrar el desarrollo con algo que no es filosófico ni psicológico. Es más personal. Hay momentos en que la parálisis no viene del miedo ni del perfeccionismo. Viene de una sensación más profunda, la de que no controlas lo suficiente el resultado. Y eso genera una angustia real. ¿Y si hago todo bien y aún así no funciona? ¿Y si me esfuerzo y no llega a ningún lado? Esa pregunta tiene una respuesta que el estoicismo lleva siglos dando y que la fe también conoce bien. Tu trabajo es el proceso. El resultado no te pertenece del todo. Eso no es resignación, es libertad. Cuando entiendes que tu responsabilidad termina en hacer bien lo que depende de ti y que lo demás lo sostiene algo más grande que tú, llámalo Dios, llámalo el tiempo, llámalo el proceso, la parálisis pierde parte de su fuerza, porque ya no estás cargando un peso que nunca fue tuyo. Séneca lo decía así: haz lo que debas hacer ahora, el resto suéltalo. Reflexión para hoy. ¿Qué parte del resultado estás intentando controlar antes de empezar? Escríbela y luego pregúntate: ¿eso realmente depende de mí ahora mismo o solo depende de que empiece? Voy a contarte algo que no suena heroico. Hubo un momento en que tenía clarísimo lo que quería hacer. Tenía la idea, tenía algo que decir, tenía el deseo, y aún así pasé meses sin hacer nada. No porque no tuviera tiempo, sino porque cada vez que me sentaba a empezar, mi cabeza entraba en modo análisis. ¿Esto está bien? ¿Va a importarle a alguien? ¿Tengo suficiente para ofrecer? ¿Quién soy yo para hablar de esto? Y luego cerraba la pantalla, abría el teléfono, me perdía en redes y al rato sentía ese sabor amargo de haber huido otra vez. Lo más doloroso no era el tiempo perdido, era saber que yo mismo era el obstáculo. Lo que me movió no fue una frase motivacional, fue una pregunta que me hice un día harto de mí mismo. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Alguien que habla de lo que quiere hacer o alguien que lo hace? Y esa pregunta, esa simple pregunta, fue el primer paso real. No me sentí listo ese día, pero empecé. Hoy no vas a resolver todos tus miedos. No vas a despertar mañana sintiéndote completamente seguro y preparado. Pero eso ya no importa, porque ahora sabes que la sensación de estar listo no es el punto de partida, es la recompensa de haber empezado. La claridad no llega esperando, llega moviéndote. Y la persona que quieres ser no nace de una gran decisión, nace de pequeños actos honestos, repetidos, en silencio, cuando nadie mira. No esperes a sentirte listo, conviértete en alguien que empieza. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios el nombre de esa cosa que llevas posponiendo. Solo el nombre, sin excusas, sin contexto, solo ponle nombre aquí abajo.
Ese acto, ese simple acto de nombrarlo en público, ya es empezar. Y si este canal te está dando claridad real, no motivación barata, sino claridad, suscríbete aquí en Esencia Final para seguir creciendo con buen contenido. Aquí seguimos construyendo esto juntos, sin humo.